Sale, jóvenes, continuamos. ¿Sí se escucha? Sí, Arqui. Bien. Entonces, estábamos en el eje 2. ¿Sí? Eje 2, tramo AB. Por ahí el compañero me decía que era de 1 metro. Nosotros consideramos, o sea, yo aquí consideré 1 metro. Si considero 1 metro con 80 centímetros y 30 de corona, más peso propio de la de desplante, yo necesito 1.0075. O sea, necesito 1 metro y 1 centímetro. ¿Sí? O sea, si considero 1 metro, o sea, para hacer el análisis. Por lo tanto, yo consideré 1.5, o sea, 1.5 de base, 80 centímetros de corona, perdón, de altura, 30 de corona, la dala de desplante con las mismas dimensiones, y el resultado me da, ¿sí? 1.01. ¿Sí? O sea yo propongo 1.5 y lo que me da como resultado es 1.1. Por lo tanto, el 1.5 que estoy proponiendo es correcto. Tengo ahí 4 centímetros de margen de seguridad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para el eje 2 en el tramo AB sería M3. M3 tiene una base de 1.05, una altura de 80, una corona de 30 y una dala de desplante de 20 por 20. Y el elemento se llama M3. Mismo eje, pero ahora en el tramo BC. Y además de esto, las dos, o sea, las dos cimentaciones anteriores están trabajando en forma de colindancia. Y la cimentación que tengo en el eje 2 es de forma intermedia. Por ahí les mandé un ejemplo de cómo determinar el volumen de la cimentación de forma intermedia. O sea, no hay ningún problema, ¿cómo se llama? Es el mismo trapecio, base mayor más base menor, etcétera, etcétera. O sea, para determinar el volumen de dicho elemento. Nos vamos al mismo eje 2, pero ahora en el tramo BC. ¿Sí? Ahí, a ver si algún compañero tiene el dato definitivo. ¿Tampoco? Bueno, no se me amontonen. ¿Nada? Bien, jóvenes. Para el eje 2, en el tramo BC, propongo 95 centímetros de base, 80 centímetros de altura, 30 de corona, la misma dala, y me resulta .89. .89 es lo que resulta tomando el peso propio de este elemento. Por lo tanto, si yo considero 95 centímetros, es viable o es correcta, ya que tengo 6 centímetros de margen de seguridad. Y sería M4 de forma intermedia la cimentación. Me voy al eje 3 en el tramo AB. ¿Sí? El eje 3 en el tramo AB tiene las mismas características que el eje B en el tramo 1-2. Por lo tanto, la cimentación está de forma intermedia, ¿sí? Va a tener 1.5 de base, 80 de altura, 30 de corona y la dala de 20 por 20. Al hacer el análisis del peso propio más peso por eje, ¿sí? Resulta 1.01 y yo estoy considerando 1.05. Por lo tanto, 1.05 es correcto y tengo un margen de seguridad de 4 centímetros. Por lo tanto, esta también es M3, o más bien esta sería M3, ¿sí? Que es igual a la que tenemos en el eje 2. Nos vamos al mismo eje 3, pero ahora en BC.
también es una cimentación de forma intermedia. De forma intermedia, propongo 80 centímetros de base, 80 centímetros de base, 80 centímetros de altura, 30 de corona, o sea, son las mismas dimensiones, y resulta 0.78. Por lo tanto, yo considero 80 centímetros, que fue la dimensión que tomé para sacar el peso propio. Con esos datos yo requiero de 78, ¿sí? Centímetros y yo tengo 80. Por lo tanto, 80 centímetros es correcto. Y mi cimentación me quedaría de 80 de base, 80 de altura y 30 de corona. Y sería M5. Me voy al eje 4, ¿sí? En el tramo BC. Esta cimentación también está trabajando de forma intermedia. Propongo los mismos 85 centímetros de base, ¿sí? Al hacer todo el análisis, resulta que requiere de 84 centímetros. Por lo tanto, 85 centímetros es mayor que 0.84 y tengo un margen de seguridad de 1 centímetro. Por lo tanto, 85 centímetros es correcto. Y sería M6. Y son todos los ejes horizontales, ¿sí? O los ejes con número. Y ahora me voy a los ejes verticales o con letra. Y tomo el eje A en el tramo 1-2. Está trabajando en colindancia, tiene la misma carga que el eje 1 en el tramo BC, por lo tanto, la cimentación es la misma. Sería M1. O bien tengo una carga total o una carga por metro lineal de 2.358, al igual que en el eje 1, ¿sí? Por lo tanto, si repito todo el proceso, es repetirlo, ¿sí? Ya lo tengo ahí, es la misma carga, tiene el mismo claro, es la misma cimentación en colindancia, por lo tanto sería M1. Ya tengo M1. M1, 85 de base, 80 de altura, 30 de corona y la dala de 20 por 20. Mismo eje A, pero ahora en el tramo 2-3. ¿Sí? En colindancia tengo 80 centímetros como propuesta, hago todo el análisis, termino de hacer el análisis y resulta que necesito 78 centímetros. Como yo considero 80 centímetros, esos 80 es correcto. Por lo tanto, mi cimentación va a ser M2 en colindancia. Ya tengo por ahí la M2, ¿sí? Que tiene 80 centímetros de base, 80 de altura y 30 de corona. Y es M2. Me voy al mismo eje A, pero ahora en el tramo 2-3, ¿sí? Que se repite, tiene la misma cantidad de carga o tiene el mismo claro, también está en colindancia, por lo tanto son 85 centímetros de base, ¿sí? Al hacer todo el análisis, resulta que son 84 centímetros, tengo 85, 1 centímetro de margen de seguridad, ¿sí? Por lo tanto, 85 es viable. Y finalmente sería M1. Y M1 tiene 85 de base, 80 de altura, 30 de corona y la dala de 20 por 20. Me voy al eje B, en el tramo 1-2, está trabajando de forma intermedia, ¿sí? Al hacer el análisis, propongo 1.5 de base, 80 de altura, 30 de corona, saco el peso, ¿sí? Lo sumo al peso que está bajando por metro lineal, hago toda la operación y necesito 1.01. Como yo estoy proponiendo, estoy trabajando 1.05 y el resultado que me arroja es 1.1. 1.05 es mayor que 1.01, por lo tanto 1.5 es correcto. Y esa es la dimensión final de mi zapata. ¿Sí? Por lo tanto sería M3, ya tengo por ahí la M3, ¿sí? Con las mismas dimensiones, la misma forma o el mismo trabajo de forma intermedia. Me voy al eje B, en el tramo 2-3, ¿sí? Forma intermedia, aquí propongo 90 centímetros, ¿sí? Al hacer todo el análisis, el resultado me arroja 89,
como estoy proponiendo 90 y resulta 89, 90 es mayor que 0.89, por lo tanto, los 90 es correcto. Y sería M7. Sí, o sea, todas siguen un orden, M1, M2, M3, etcétera, etcétera, hasta llegar en este caso a M7, que sería de 90 centímetros de forma intermedia. Mismo eje B, pero ahora en el tramo 3, 4. ¿Sí? Se repite al igual que los otros ejes, ¿sí? Nada más que ahora es de forma intermedia. Entonces, por lo tanto, propongo 0.85, ¿sí? Los mismos 80 de altura, los mismos 30 de corona, hago toda la operación, hago la división sumando la carga por metro lineal y resultan 84 centímetros. Como estoy proponiendo 85, el resultado que me arroja de 84 es menor que 85. ¿Sí? Por lo tanto, los 85 es correcto. Y sería M6. Me voy finalmente al eje C en el tramo 1, 2. ¿Sí? De forma intermedia, porque tengo terreno del otro lado, o si la estoy considerando de forma intermedia, es 0.85 de base. O sea, eso es lo que yo propongo, 0.85 de base, 80 de corona, los mismos 30, hago toda la operación y termino con 0.83. Al hacer todo el análisis, resulta 0.83. Yo estoy trabajando con 0.85, por lo tanto, 0.85 es mayor que 0.83, es correcto, y tengo dos centímetros de margen de seguridad. Y sería M6. Y finalmente, mismo eje C, pero ahora en el tramo 2, 3. De forma intermedia, la cimentación, propongo 80 centímetros de base, los mismos 80 de altura, los 30 de corona, y resulta 78 centímetros. Como tengo 80, hay 2 centímetros de margen de seguridad. Por lo tanto, sería M5, que ya la tengo por ahí, ¿sí? Pero ahora con 80 centímetros de base, 80 de altura y 30 de corona. Y sería la cimentación M5. Estos son todos los datos que yo necesito para poder primero dibujar mi cimentación, ya con las dimensiones reales, ¿sí? Y después sacar los detalles constructivos. Entonces, se supone que todos estos datos ustedes los tienen que realizar, obtener los anchos definitivos, tener sus croquis y después dibujar la cimentación. ¿Cómo van a dibujar la cimentación? Tal y como se las envíe. Escala 1:50, ¿sí? El ancho de la cimentación que ustedes están obteniendo, escala 1:50. Y después, una vez que tengan dibujada la cimentación, recuerden que cimentación vista en planta, se ve la cimentación en planta dibujada, ¿sí? Ustedes van a tener que proponer los castillos, ¿sí? Pero ahora esto es de su casa. O sea, esto es lo que tenemos aquí, este es el ejemplo. Aquí están. Entonces, dibujamos la cimentación aquí. Son los datos que tenemos acá, ¿sí? Tenemos toda la nomenclatura. Aquí sabemos dónde está y cómo se llama, ¿sí? Y aquí nos dicen cómo es, ¿sí? Regresamos acá. Esta es la representación con toda la nomenclatura, ejes, cotas, la ubicación de los elementos, ¿sí? M1, M2, M3, M4. Les recomiendo que agarren primero cualquiera de los ejes, ya sean horizontales o verticales, y terminen todos los ejes y vayan colocando la nomenclatura. Agarramos el eje 1 en el tramo AB, el resultado es M1. Continuamos con el siguiente tramo del mismo eje y sería M2. Agarramos el eje 2, ¿sí? Y la nomenclatura sería M3, M4. Agarramos el eje 3 y si son diferentes sería M5, M6, M7, M8. Agotamos todos los ejes horizontales y después nos vamos con los ejes verticales, ¿sí? Agarramos los ejes verticales y si el resultado es el mismo y es la misma figura o el mismo tipo de cimentación que tenemos ya indicada por acá, pues simplemente la repetimos, como es el caso que tengo aquí.
En el eje 1, en el tramo AB, tengo M1, ¿sí? Pero también en el eje A, en el tramo 2, tengo M1, porque tienen la misma carga, ¿sí? Es el mismo claro y están trabajando los dos elementos en forma de colindancia, tanto este como este. Por lo tanto, es el mismo croquis o es el mismo detalle, ¿sí? Y así nos vamos con todos. Analizamos en sentido horizontal y después en sentido vertical y vamos checando. ¿Sí? La diferencia entre una cimentación y otra cimentación va a ser de 5 centímetros. Siempre hay que manejar números cerrados. Nunca manejamos 83 centímetros, 82 centímetros, 94 centímetros, 1, 2. No, manejamos números cerrados y siempre nos vamos hacia arriba. Si yo tengo 82 centímetros, nunca va a ser 82, debe ser 85. O sea, siempre hacia arriba, para tener un margen de seguridad positivo, no un margen inverso. Sí, porque si yo necesito 82 y lo bajo 80 centímetros, la cimentación estaría escasa. En cambio, si yo tengo 82 o necesito 82 y manejo 85 centímetros, tengo un margen de seguridad de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el margen debe ser siempre hacia arriba y siempre manejar números cerrados. ¿Sí? Nada de 82.5, 75.2, o sea, son 75, son 80, son 90, es 1.10, 1.5, 1.20, 60, 75, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí están ya todas indicadas. ¿Sí? En esta parte de aquí. Ahora las voy a dibujar. Esto es lo que ustedes me van a entregar. La planta de cimentación de su casa. Por eso era súper importante que ustedes realizaran el ejercicio. Este ejercicio les iba a dar mucha facilidad para poderlo aplicar acá, a su casa. Porque ahora tienen que hacer primero el ejercicio para que lo entiendan y después aplicarlo a su casa habitación. Recuerden que es súper importante que ustedes manejen el peso total por eje y el peso por metro lineal, porque el peso por metro lineal es lo que ustedes van a utilizar para empezar a predimensionar su cimentación. Si no tienen esos datos, les va a ser muy difícil hacerlo. Y si no se hizo esto, se les va a complicar. Entonces yo les recomiendo que primero terminen el ejercicio, ¿sí? Adquieran la habilidad, ¿sí? Que surjan todas las dudas para que ustedes puedan aplicarlo a su casa habitación. Porque recuerden que se supone que este plano de cimentación va a ser la cimentación definitiva para esa casa. Y de los datos que ustedes manejen va a depender la seguridad estructural de esa casa habitación. Si ustedes mienten con esa información, pues allá ustedes. Y es bajo su responsabilidad. Porque ustedes van a hacer una propuesta de cimentación. ¿Sí? Si esa casa no estaría construida, ustedes si la fueran a construir, la tendrían que hacer con las dimensiones de los cimientos que ustedes están obteniendo. ¿Sí? Entonces, una vez dibujada aquí la cimentación, con toda la nomenclatura que ustedes obtuvieron de todo el análisis, o sea, pero aplicada a su casa habitación, van a encontrar M1, M2, M3, M4, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes aquí van a saber dónde está el elemento y cómo se llama y cómo está representado. ¿Dónde están los castillos y su nomenclatura? ¿Sí? ¿Cuáles son los ejes y cuáles son las cotas? ¿Cómo está la cimentación representada? Y en el detalle constructivo me van a decir cómo es M1. M1, aquí en el dibujo, en el detalle constructivo, M1 tiene 85 centímetros de base, 80 de altura y 30 de corona y una dala de desplante de 20 por 20.
Esa tabla de desplante está armada con 4 diámetros del número 3 y estribos del número 2 a cada 20. Ese es el detalle constructivo de M1. Con ese dato yo puedo hacer una cuantificación. Puedo saber cuánto se va a llevar de piedra, cuánto de mortero, cuánto voy a excavar, cuánto me va a costar la plantilla, cuánto me va a cobrar el albañil, cuál va a ser el rendimiento, ¿sí? Y algo muy importante, cómo se va a construir, cuáles son las dimensiones finales, ¿sí? Por lo tanto, así está especificada M1. M2, 80 centímetros de base, 80 de altura, 30 de corona y la misma dala de desplante con 4 diámetros del número 3 y estribos del número 6 cada 20. De forma en colindancia a la cimentación, que es lo que tengo. Sí, o sea, recuerden que esto es ejemplo de esto. Eso es lo que ustedes van a aplicar a su proyecto. Luego tengo M3. M3 está en forma o trabajando en colindancia, tiene 1,5 de base, 80 centímetros de peralte y 30 de corona, con la misma dala de desplante. Y se llama M3. Luego viene M4. M4 ya sé dónde está, ¿sí? Ya sé cómo está trabajando, es en forma intermedia, tiene 95 centímetros de base, 80 de altura y 30 de corona, con la misma dala de desplante. Y se llama M4. Después tenemos la M5. M5 está trabajando de forma intermedia, tiene una base de 80, una altura de 80 y una corona de 30 centímetros, con la misma dala de desplante, y se llama M5. Y luego tenemos M6, también trabajando de forma intermedia, con 85 centímetros de base, 80 de altura, 30 de corona y la dala de desplante de 20 por 20. Y se llama M6. Y finalmente por ahí tenemos una M7. M7 está trabajando de forma intermedia, tiene 90 centímetros de base, los mismos 80 de altura, los mismos 30 de corona y la misma dala de desplante. Y se llama M7. Esos son todos los detalles constructivos que voy a obtener de estos elementos. Cuando nosotros vemos el plano de cimentación, que es este, sabemos dónde están los ejes, cuánto tienen los ejes, sabemos cómo se llama el elemento estructural que está representado, M1, M2, M3, M4, M5, sabemos dónde está, sabemos dónde están los castillos, ¿sí? Y después nos vamos al detalle constructivo. Y aquí nos dice cómo es M1, qué dimensión tiene, qué armado tiene la de desplante, ¿sí? Cómo está especificado y qué figura tiene. Este es el detalle constructivo. Sin este detalle constructivo, esto no sirve. Y este detalle constructivo, sin esto, no funciona. Y todo esto, más esto, si no tengo el análisis de bajada de cargas, todo esto es falso. ¿Sí? O va a estar hecho al aventón. O esto es lo que se hace en autoconstrucción. Tenemos una casa habitación, contratamos al albañil y todas las cimentaciones tienen 80 centímetros de base por 70 de altura. Todas. No importa si están trabajando de forma intermedia o de colindancia, si el claro es mayor o el claro es menor. Todas son iguales. ¿Sí? Afortunadamente ahí está. Pero no sabemos cuánto va a resistir. Porque no sabemos si en algunos casos está sobrado y en otros casos está escaso. O sea, no lo sabemos. Nos damos cuenta hasta que aparece un sismo, y los elementos se agrietan, se desploman o se caen. ¿Sí? O simplemente si esto no ocurre, que afortunadamente pues casi
no es tan frecuente, están a punto de caerse, pero pues, son pocas las que se caen, ¿sí? Pero nos damos cuenta que cuando abrimos las puertas o cuando abrimos las ventanas, se atoran y ya no abren, ¿sí? Eso significa que la construcción se está hundiendo, se está desplomando, ¿sí? Pero no de forma uniforme, ¿sí? Sino que se está yendo para algunos lados. ¿Por qué? Pues porque la cimentación que colocamos en algunos casos está pasada y en otros casos está escasa. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por lo tanto, pues necesitamos de un análisis de bajada de cargas para que nosotros podamos proponer los elementos estructurales. Si esto no lo consideramos de la forma real o no consideramos los elementos o el peso de los materiales que estamos utilizando, todo esto que nosotros hagamos de nada nos va a servir. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para trabajar de forma profesional es una responsabilidad, porque las personas están confiando en los análisis o en los cálculos o en el proyecto que nosotros le estamos presentando. O para eso nos buscan, o para eso nos solicitan, para que les demos una respuesta técnico-constructiva, arquitectónica e instalaciones de su necesidad o de lo que se requiera para el funcionamiento de dichos espacios. Entonces, esto es, jóvenes, lo que tratamos de hacer con este caso de la cimentación de piedra. ¿Sí? Entonces, esto aplíquenlo a su casa habitación. Yo espero que para el próximo miércoles ustedes me empiecen a enviar, o más bien envíen, su plano de cimentación, que en este caso no es plano de cimentación, es planta de cimentación. Recuerden que el plano estructural consta de planta de cimentación, planta de entrepiso tipo y planta de cubierta. Ese es el plano estructural. En este caso, apenas estamos iniciando el plano estructural y únicamente ustedes van a presentar la planta de cimentación. Esta es la planta de cimentación. Y es una cimentación de piedra, ¿sí? Que va a tener, ustedes van a tomar una altura para todos, una altura de 80 centímetros, una corona de 30 centímetros. Ustedes únicamente van a determinar la base. La dala de desplante la van a proponer de 20 centímetros para todos, con un armado de 4 diámetros del número 3 y estribos del número 2. ¿Sí? Ustedes van a determinar la resistencia del terreno de su casa. Recuerden, les comentaba la sesión pasada que tienen que ubicarlo si está en zona de lago, zona de transición o lomerío. Y repito, zona de lago va de 2.5 a 4. Ustedes eligen la capacidad de carga. Transición de 4 a 8. Lo mismo, ustedes eligen la capacidad de carga. Y lomerío de 8 en adelante. Ustedes elijan o propongan la resistencia para hacer el análisis y hacer la propuesta. ¿Sale? Sí, Arqui. Profe. ¿Dudas, jóvenes? Sí, profe. Bueno, no sé si pudiera explicar brevemente una vez más el proceso de la bajada de carga. Sí, recuerden que las bajadas de carga, lo primero que tenemos que hacer es sacar las áreas tributarias. ¿Sí? Esas áreas tributarias, esas áreas tributarias van en el tablero, nosotros determinamos el tablero y a partir del tablero nosotros manejamos del vértice hacia el centro a 45 grados y vamos a obtener figuras geométricas. Si es un elemento cuadrado, vamos a obtener 4 triángulos iguales. Si es un elemento rectangular, vamos a obtener 2 triángulos iguales y 2 trapecios iguales. Le sacamos el área a esas figuras, ¿sí? Y después multiplicamos por el peso que tenemos del análisis que hicimos de el peso de la losa que estamos trabajando.
O sea, recuerden que ese peso o la carga de diseño que vamos a utilizar va a depender de los materiales que estamos utilizando. Primero tenemos que definir qué tipo de losa es, qué espesor va a tener y qué acabados tenemos en la parte superior y en la parte inferior. En base a eso sacamos nosotros nuestra carga muerta y le sumamos una carga viva. Para el caso de azotea van a ser 100 kilogramos y para el caso de entrepiso van a ser 170 kilogramos. Eso es para casa habitación. O sea, una vez obteniendo esta carga de diseño y obteniendo las áreas tributarias, nosotros empezamos a determinar, ¿sí?, cómo bajamos esa carga. Por ahí, o sea, en todo esto, en toda la información que les he dado, está todo el procedimiento para hacer el análisis de bajada de cargas y cómo llegar hasta el plano síntesis. Entonces, de tal suerte que vamos sumando por ejes y por tramo la carga que corresponde al pretil que tenemos en azotea, la carga que tenemos de la losa de azotea, el peso del muro que está en el muro de la planta alta. Después tenemos la losa de entrepiso, el muro de la planta baja, ¿sí? Todo eso lo sumamos y al final obtenemos una carga total por eje. Carga total por eje. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos una carga total en el eje 1, en el tramo AB, una carga total de 9,432 kilogramos. Es carga total. Esa carga incluye peso de pretil, peso de losa de azotea, peso de muro de planta baja, peso de losa de entrepiso y peso de muro de planta baja. Final, tenemos 9,432 kilogramos. Eso es carga total. Si yo lo divido entre el claro, que son 4 metros, tengo 2,358 kilogramos metro lineal. Cada metro lineal tiene 2,358 kilos. Ese es el dato que yo necesito para iniciar con el predimensionamiento de la cimentación. Entonces, de esa forma bajamos o hacemos la bajada de cargas. Todo esto está en toda la información que les he enviado. Recupérala, chécala, analízala y te va a ir guiando paso a paso cómo hay que hacer la bajada de cargas hasta llegar a la propuesta de cimentación. ¿Sí? O sea, cómo la dibujamos. Y finalmente es cómo calculamos esta cimentación. ¿Sí? O sea, todo está en estos croquis que les he enviado. O sea, toda la información está por ahí. ¿Sale? Muchas gracias, Arqui. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Yo una muy breve. En el caso, por ejemplo, de la resistencia de 8 toneladas en el área del lomerío, puede salir igual que el tamaño de la corona, o Sí. menor. No, o sea, ¿cómo se llama? Hay elementos o dimensiones que ustedes tienen que manejar. O sea, ustedes van a manejar todos, para cualquier tipo de suelo o cualquier resistencia, una altura de 80 centímetros y una corona de 30 para todos. Lo que va a variar va a ser el ancho de la cimentación. Esa va a depender del tipo de suelo. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Bien. Entonces, jóvenes, el tiempo está por terminarse. El próximo lunes no tendríamos sesión. ¿Sí? Ocupen ese tiempo para terminar los trabajos y envíenme su cimentación, su propuesta de cimentación el próximo miércoles. O sea, tienen 8 días para hacer su propuesta de cimentación de su casa. ¿Sale? Sí. De acuerdo. Bien. Antes de que se acabe el tiempo, ¿alguna otra duda por ahí, muy rápido? Sí, yo tengo una rápido. ¿En qué parte del reglamento puedo encontrar en qué zona se encuentra mi proyecto? Híjole, está ¿cómo se llama? Creo que están las normas técnicas complementarias el Sí, mapa. ajá, o sea, ahí viene el mapa en la cual te indica, ¿cómo se llama? Los espacios o el área que abarcan las zonas. Ah, ok, pero para buscarlo en las normas técnicas. Gracias. Ajá. ¿Algo más?
Nada más, arquitecto. Bien, entonces parte. entonces nos veríamos el próximo miércoles. El próximo miércoles espero su entrega de cimentación. Si hay dudas, comuníquense, mándenme WhatsApp, etcétera, etcétera, para tratar de ¿cómo se llama? De ayudarlos a hacer su propuesta de cimentación. ¿Sale? Gracias, Sí, arquitecto. Ok, de acuerdo. Sí, aquí, muchas gracias. Órale, pues entonces nos veríamos el próximo miércoles. Y yo les envío información para trabajar la siguiente propuesta de cimentación, que sería a partir del próximo miércoles. ¿Sale? Sí, aquí, muchas Ok, gracias. de acuerdo. Si por ahí hay alguien que no ha enviado su bajada de cargas, le recomiendo que las envíen, porque faltan pues casi ¿qué será? Un 40% que no ha entregado. O sea, solo me ha entregado a lo mejor un 60%. Los demás, no sé qué pasó, no sé si no van a entregar, pero recuerden que esta es su evaluación. ¿Sale? Ok, Sí, aquí. de Sí, acuerdo, arquitecto, gracias. Vale, pues nos vemos el Gracias, próximo arquitecto. miércoles. Sale. Que estén bien. Todo aquí. Sí. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. Arqui. Hasta luego. Buen día. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya.